Siempre es importante ver las oportunidades que podemos obtener a través de toda prueba, de toda circunstancia. Podemos enfocarnos en todo lo negativo, pero qué hermoso cuando utilizamos esa prueba, ese desierto, para ver cómo podemos crecer. La resistencia, la tensión es lo que nos ayuda a ir más allá de donde estamos. Y por eso, este último domingo del año, me gusta tomar un tiempo para meditar y ver dónde hemos estado, qué ha sucedido, qué cosas me han hecho cambiar y crecer y qué cosas necesito yo también seguir mejorando, seguir desarrollando. Todos tenemos áreas donde el Señor quiere desarrollarnos y sigamos creciendo, como dice la palabra, hasta alcanzar la estatura de Cristo. Es el deseo de Dios que sigamos buscando de Él en su presencia, en nuestro closet o acá cuando estamos en un momento corporativo, como iglesia. Es esa hambre que el Señor pone en nuestros corazones que nos hace conocer más de Él y vaciarnos de todas estas cosas que suceden y llenarnos más de su palabra y de su presencia. Y por eso este mensaje le he titulado Moviéndonos hacia adelante. Porque Dios quiere que sigamos moviéndonos hacia adelante. Es como las vías del tren. Sí, es cierto, si eres muy técnico puedes decir sí, pero ellos tienen que dar reversa para enganchar los vagones. Sí, pero son excepciones. No es algo que se hace constantemente. Y no están produciendo nada en ese momento los trenes cuando van a una dirección ahí fuertemente. Por eso el Señor nos dio ojos al frente, ¿verdad? Y nos dio dos para que estemos. A veces yo pienso que si yo pudiera hacer como ciertos lagartijos o, ¿cómo se llama? Los geckos, ¿no? Que miran un ojo para acá, otro para allá. Y así puedo observar más. Especialmente cuando voy manejando para Seattle. Yo oro para poder llegar en un pedazo acá de regreso a Puyallup. Porque las cosas no son muy buenas. Pero así es el deseo de Dios, es que nos enfoquemos al frente. Por eso el parabrisas es grande, el espejo retrovisor es más pequeño. Y a veces que en la noche yo tengo que bajarlo porque hay luces muy potentes que te ciegan por ese espejo retrovisor y no te dejan enfocar mucho más al frente. Y eso sucede en nuestro diario vivir. Van a haber personas o experiencias o situaciones que te van a querer cegar por ese retrovisor. Y si tú le pones atención, vas a tener problemas cuando vas hacia adelante. Porque vas a chocar, vas a encontrarte con cosas que no te estabas esperando. Pero cuando nuestro enfoque es al frente, aprendemos de las circunstancias, obviamente, crecemos a través de ellas, pero tenemos que proseguir adelante, seguir en lo que el Señor nos ha llamado. Es como algunos de nosotros, quizás la mayoría de ustedes están muy jovencitos, pero ¿se acuerdan de ese cantante José José, que hace poco falleció, creo? Esa canción, ya lo pasado, pasado, no me interesa, ya yo sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé. Es gracioso, ¿no? Pero tiene tanta verdad esa frase, ¿no? Ya está, como decía mi niño cuando se caía. Se levantaba llorando, pero decía, ya está. Y seguía corriendo. Es el deseo de Dios que aprendamos así de los pequeños, que cuando se caen, ahí está el papá para levantarlos y siguen adelante, se limpian. Pero ya cuando grandes se nos hace tan difícil enfocarnos en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos quedamos allí en el piso esperando a que alguien nos busque, nos levante. Y el Señor te dice, aquí estoy, anda, levántate. Como Dios le dijo a Josué, ya Moisés murió, levántate, te toca a ti ahora para llevar a cruzar el pueblo, el Jordán. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Todo este año el lema
de aquí, de nosotros en New Hope, es escoge valentía, choose courage. Está allá, escoge valentía. Bastante valentía hemos tenido que escoger este año, ¿verdad que sí? Al año 2020, wow, vamos a ver perfectamente todo lo que va a suceder. Tremenda visión. Y nada de lo que sucedió, la mayoría estábamos esperando. Pero sí, fue una oportunidad para crecer que Dios nos dio. Una oportunidad grande. La historia de esta ciudad de Sodoma y Gomorra que habla el Viejo Testamento. Había una familia intercediendo por la familia de Lot, por las personas que querían que fueran libres de todo, de ese juicio que le llegaba. Y por la intercesión de Abraham, Lot y su familia pudieron salir libremente, seguros de estas ciudades que fueron destruidas por su pecado, por su desobediencia. Pero fueron advertidas. Dios envió 2 ángeles, fueron rescatados de allí. Pero ¿qué sucedió con una de esas personas? La esposa de Lot decidió mirar hacia atrás. Y Dios había sido bien claro. Le dijo, no miren atrás, corran, ni siquiera se paren en el valle. Corran, como dice, me estoy adelantando un poquito, estoy emocionado. Así que vamos a ver Génesis. ¿Qué dice Génesis 19? Tan pronto como lo sacaron, uno de los ángeles dijo, si quieren salvarse, corran. No miren hacia atrás, ni se detengan en el valle. No se detengan en el valle de sombra de muerte. Por eso la palabra dice, David decía, aunque ande, no dice aunque haga mi tienda, no dice aunque me quede allí a vivir, dice aunque ande por sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y por eso dice, no, ni te detengas en el valle, sigue, huyan a las montañas y pónganse a salvo, de lo contrario serán destruidos. Eran muy claras esas instrucciones de Dios. Pero la esposa de Lot decidió, quizás por curiosidad, pero como decimos nosotros, la curiosidad mata al gato. Y muchas veces como que no le creemos a Dios, la obediencia muchas veces se nos hace difícil. Dios muchas veces nos va a decir, ve por acá, no vayas por allá, y empezamos a cuestionar a Dios. Hablamos la semana pasada de cuando el padre Juan Bautista, con que el ángel se le apareció ahí, es más que confirmación. Y él quería que le diera confirmación. Aquí estoy, por no tener fe, no vas a poder hablar hasta que nazca tu hijo. Mientras que María dijo, aquí está tu sierva, que se haga tu voluntad. Wow, ese es el deseo de Dios. No sabemos lo que va a suceder, no sabemos los obstáculos, los retos, pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos seguir adelante un paso a la vez. Él es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como dice la palabra. Podemos seguir con Él y no va a suceder nada a nuestras vidas. Van a caer a la izquierda y a la derecha. Pero si nos mantenemos en la palabra, nos mantenemos en obediencia a Dios y no estar mirando las cosas que están sucediendo atrás o los problemas que tuvimos, simplemente aprendamos de ellos y no nos quedemos atrás. Lucas 9:62 dice, Jesús les dijo, nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Nadie. La versión de traducción en lenguaje actual dice, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. O sea, alguien que no sabe cuidar la tierra. Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos te salen torcidos. Los grooves, esos surcos van a salir torcidos. ¿Quién? Nosotros no podemos manejar así tampoco. A veces que estamos emocionados de algo y tenemos tantas cosas en la mente y caminamos sin mirar qué sucede. Ahí que suceden los accidentes. Una vez por poco me voy por las escaleras por estar
teniendo tantas cosas en las manos, con mi vista para allá y las escaleras por acá. No tiene sentido, ¿verdad? Pero muchas veces actuamos así en nuestras vidas y tenemos que estar intencionalmente enfocados en lo que Dios tiene para ti, en lo que tiene para tu casa, y no enfocarnos en lo que no tenemos, no enfocarnos tanto en los problemas, porque los problemas se hacen muy grandes. La perspectiva cambia, pero cuando nuestro enfoque es en el Señor, los problemas se hacen pequeños. Yo le he hablado muchas veces que yo crecí como discípulo de Cristo cuando servía, cuando empecé a discipular, cuando empecé a ayudar a desarrollar otras personas. Ya mis circunstancias se hacían pequeñas. Ya no me enfocaba, no tenía tiempo para mirar los problemas y las cosas que habían sucedido, porque estaba enfocado en lo que, buscando discernimiento de Dios para que me ayudara a mover hacia adelante. Ese es un buen consejo que Dios nos está dando. Y voy a tocar varios pasajes de esto. Los israelitas, después de haber sido liberados de la esclavitud, se empezaron a quejar. Está en Números 11. Decían, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Comían pescado gratis, pero eran esclavos. De los pepinos, los melones, los puerros. Esos son leeks en inglés, ¿no? Las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestro apetito se reseca, ya que no hay ante nuestros ojos más que el maná. Imagínate, just that, más que el maná. Algo sobrenatural, comida sobrenatural. ¿Usted cree que Dios nos va a dar algo que nos llene de colesterol o que nos haga demasiado, que no seamos saludables? Obviamente tú miras el maná, miras un canto de carne asada. ¡Wow! Me como la carne asada quizás tiene mejor sabor, pero después el colesterol, tienes que estar con tu pastillita para que la sangre no te tape las venas. Dios tiene lo mejor para nosotros. Tristemente nos enfocamos en las emociones, lo que nos gusta, lo que aparentemente nos llena en ese momento, pero es temporal. Lo de Dios es nuevo cada mañana. El maná era algo seguro. Ellos querían enfocarse en guardar lo del día anterior y se le dañaba. ¿Por qué? Porque Dios quería que tuvieran fe en Él, que se enfocaran en el futuro, lo que Él tenía por delante, y no enfocarse en las cosas del pasado. Hasta como cristianos somos igual. Quizás tuvimos éxito, quizás vimos cómo Dios obró en nuestros contextos anteriores, y no podemos progresar como cristianos porque estamos enfocados en las cosas que Dios hacía antes, en vez de venir con la expectativa, Señor, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Imagínate, Felipe tenía tremendo éxito. Personas venían a Cristo, personas eran sido sanadas y el Señor le dice, vete al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Pero encontró una persona. Por una persona, Felipe fue al desierto y esa persona, el eunuco, transformó Etiopía porque él era un líder allí. Imagínate, no nos enfoquemos en las cosas naturales, sino en lo espiritual. El profeta Jeremías lo repite en capítulo 7. Dice, escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Anden en todo camino que les he mandado para que les vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Esto sucede cuando nos enfocamos en las cosas naturales, las cosas carnales, las emociones, y no en la fe, en la convicción y la identidad que tenemos en Cristo. Como líderes y como pastores y muchas personas que se han dado cuenta, nos entristece cuando personas vienen, aceptan al Señor
se bautizan y ya no lo ven. Y oramos por ellos, lo buscamos. ¿Qué está pasando? Las cosas del pasado, las familias, las situaciones le amargaron mucho y los mantuvieron otra vez estancados donde estaban. En vez de buscar más de Dios para superar ese reto que el enemigo le puso, decidieron quedarse cómodos para no tener que enfrentar la situación. En vez de buscar de la iglesia de Cristo para unidos ayudarles, levantar sus brazos, tendemos a aislarnos. Y eso es lo que el enemigo quiere, que nos aislemos y como el león viene, como el león rugiente y agarra la presa más débil. Pero cuando estamos juntos, no hay enemigo que pueda con la iglesia del Señor. Porque ya Cristo venció las puertas del Hades. Ya somos más que vencedores en Cristo. No tenemos que preocuparnos por las cosas, simplemente en oración, buscando sabiduría, y Dios nos ayudará a seguir sobrepasando esas situaciones, esos retos. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan 2, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Haz la voluntad de Dios y permanecerás para siempre. El mundo pasa, pero su palabra no va a pasar. Y el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, le dijo Jesús a sus discípulos antes de partir. Nunca miremos atrás. El apóstol Pablo era un hombre que tenía ese celo por Dios. Era un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia porque no sabía, estaba muy enfocado en la letra y no tenía ese corazón sensible al Señor hasta que tuvo un encuentro con Cristo. Y llegó a escribir como unas 3/4 partes del Nuevo Testamento. Pero hasta él tenía que estar consciente, intencionalmente enfocándose en el Señor día tras día. Él decía que había sido fariseo de fariseos. Luego, a pasar el tiempo, decía, yo soy el más pequeño de los discípulos. Y al final de su vida decía, yo soy el de los mayores pecadores. ¿Por qué? Porque mientras más conocimiento del Señor tenía, más reconocía su necesidad por Dios. Y más venía dependiendo de Dios. Y podía tener más sensibilidad al Espíritu y más podía andar en los caminos de Dios. Y no en las cosas que el mundo nos ala día tras día. Gracias a Dios que no soy el mismo 33 años atrás. Porque de seguro no estuviera casado todavía. Y yo sé que mi esposa no hubiera querido estar conmigo. Mi esposa la catracha no hubiera estado conmigo. Eso no se puede interpretar. Sorry. That's a nickname for people from Honduras. Igualmente, ¿no? Todos tenemos que cambiar. Es más, por la misericordia de Dios que le buscamos, que aceptamos a Cristo, fue que nos ayudó a poder servirnos mutuamente, a crecer día tras día, a sobrepasar las circunstancias, las tensiones. Pero si mi esposa todavía estuviera enfocada en el 1987, me hiciste esto, entonces, ¿cómo vamos a poder seguir adelante si nos enfocamos en lo pasado? ¿Verdad? Adelante. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Ese es nuestro deseo, seguir las pisadas de nuestro Señor. Eso es lo que se llama un discípulo, un aprendiz, como decimos acá en New Hope. Es hacer lo que el maestro hace. Obviamente no somos Jesús, pero el término cristiano significa pequeños Cristos. Es
el deseo del Señor, que seamos su cuerpo y que Él sea nuestra cabeza. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo, agradable. El sacrificio que hacían los judíos eran animales que no tenían mancha. Pero qué sacrificio vivo que vengamos delante de Dios, muertos en Cristo. Grandes cosas suceden, porque las personas ven eso en nosotros y van a ver algo diferente en ustedes. ¡Wow! Aquí nosotros estamos tanto peleando por la pandemia y por lo que no podemos hacer, y tú te ves con tanta paz y tú estás tan gozoso. ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué no te unes a nuestra pelea, a nuestro argumento? Yo quiero tener de lo que tú tienes. Qué hermoso que podamos llegar a ese momento, que podamos ser pacificadores y en ese momento podamos compartir la palabra del Señor. Al decirles el por qué podemos sentirnos de esa forma, porque es algo sobrenatural. Nuestra carne no quiere sentirse así, pero Dios es el que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero hablando de sacrificio, ¿qué sucedía? Todo el día podían estar haciendo sacrificio ahí en el templo, quemando la ofrenda. Pero ¿qué hacían? En la mañana las cenizas las limpiaban y las botaban. ¿Qué analogía nos puede decir eso a nosotros? No podemos vivir en los sacrificios y en las adoraciones y las cosas del pasado. La adoración que le diste a Dios ayer, el tiempo que serviste al Señor ayer. No nos enfoquemos en eso. ¡Ay, qué hermoso! Hace 20 años yo le servía al Señor. Hace 20 años yo lavaba a las personas de Cristo. ¿Y qué pasa ahora? Nos vamos a estancar si nos quedamos en los sacrificios de ayer. No miremos al pasado. Celebremos esos momentos. Aquí en New Hope celebramos todo. Grande o pequeño lo celebramos. Pero no nos quedamos allí. Seguimos, Señor, queremos más de ti. Señor, ¿qué más quieres que hagamos para tu gloria, para tu honra? Señor, ¿cómo puedo ser mejor padre? ¿Cómo puedo ser mejor hijo, mejor esposa? Señor, dame sabiduría. Que seamos como Salomón pidiendo la sabiduría. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo es agradable a Dios, pero no nos quedemos en el pasado. Hebreos 12 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por delante. No podemos escribir un nuevo capítulo cuando nos quedamos estancados en el mismo. Dios quiere que cerremos ese capítulo y comencemos uno nuevo. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Aprendamos del pasado, es importante, pero no nos quedemos allí. Tenemos un dicho en mi país que decimos: tanto nadar para morir en la orilla. Que no seamos así. Dios quiere que sigamos hacia adelante. Como dice la canción, para atrás ni para coger impulso. Yo no vuelvo para atrás. No echemos para atrás. Para adelante. Dile a tu vecino, para adelante. ¿Por qué? 2 Corintios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Por eso se le llama viejas, porque ya pasaron. Como dice la palabra, no le eches vino al cuero viejo porque se rompe. Haz algo nuevo. Esa es la meta de nosotros, que al terminar el año 2020
que podamos tener mejor visión para el año que viene, que estemos listos con esa expectativa de que Dios va a hacer grandes cosas. Enfoquémonos en las grandes cosas que Dios tiene, con fe, con paciencia, con amor, expectativa de que su obra será hecha. Quiero compartir los próximos pasos que están en pantalla. Y primero es que reconozco que gasto mucho tiempo viviendo en el pasado. Me comprometo a fijar mi vista en Cristo y aplicar su palabra en mi vida. Hagamos un compromiso para fijar nuestra vista en el Señor. Caminar sin titubear, caminar con esa expectativa. Reconozco mis debilidades y a las cosas que soy propenso a ser tentado y regresar al pasado. Rendiré esta área al Señor. Ahí llena el blanco. ¿Qué área eres más propenso para ser tentado? Busca de Dios, busca a contrarrestar ese problema, hacer algo positivo. Saca un tiempo para meditar y evaluar, por lo menos este año, ¿qué ha sucedido? ¿En qué estás arrepentido? ¿Qué? Muchas veces decimos, si regresáramos atrás, ¿qué hiciéramos diferente? Bueno, cada situación va a traer sus retos y vamos a fallar en áreas. O sea, no vamos a ser perfectos, pero el deseo de Dios es que sigamos tratando de mejorar nuestro caminar con Dios. Y tercero, la clave de todo es esta: me he estado sujetando a personas y situaciones. Quiero ser libre y rindo mi vida a Jesús y lo hago mi Señor y Salvador. No solamente Salvador, sino tu Señor, porque quiere decir que vas a caminar con Él, vas a obedecer su palabra, vas a tenerlo de tu mano y vas a tener esa convicción y el Señor te va a dar la sabiduría. Y si hiciste este compromiso, déjanos saber. Dios quiere glorificarse en tu vida y quieres que seas parte de la familia. Voy a hacer algo diferente en esta parte de la oración. Me gustaría que se pongan de pie y vamos a leer esta oración que está en pantalla y vamos a declararla en nuestras vidas. Mi hermoso Dios, gracias por tu misericordia, que como Padre amoroso me muestras las áreas que necesito rendir a los pies de la cruz. Ya no quiero vivir deseando las cosas del pasado. Ya no quiero vivir celebrando las cosas que sucedieron tiempo atrás. Ya las celebré y ahora quiero pararme firme y seguir escalando montañas. Quiero enfocarme en el futuro y en los planes que ya trazaste para mi vida. Prosigo a la meta en el poder de tu Santo Espíritu. Prosigo a la meta, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu. Lo declaramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.